Buenas tardes, amigas y amigos. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más de este viernes en el panel de medios digitales, un esfuerzo que realizamos algunos colaboradores de medios digitales y alternativos del país, de Ecuador, con la participación de varios comunicadores y periodistas de estos medios, con el objetivo de llevar a ustedes las otras versiones que no cuentan los medios de comunicación privados respecto a las noticias que nos cuentan cada semana o que acontecen en el país cada semana. Quiero agradecer a todos ustedes por su conexión, por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Viviana Paredes, soy corresponsal del Estado.net en Ecuador y nos acompaña César Armando Bermeo de Hoja de Ruta, a quien les solicito que nos ayude saludándonos de la presentación. Hola César, amigos que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales en retrospectiva, Hoja de Ruta, Sobre la Mesa, el Estado.net, Red Radio y por supuesto desde la provincia de Manabí. Como siempre es un gusto estar en estos paneles para analizar la otra parte de la verdad que no se cuenta actualmente en los medios tradicionales y que precisamente para eso estamos, amigas y amigos, para contarles esa otra parte de la realidad. Le doy el paso a Daniel Granja del Estado.net. Hola amigos, es un gusto otra vez compartir este panel que tiene como prioridad democratizar las voces, algo que ha sido totalmente roto en estos 3 años de censura por parte del régimen de Lenín Moreno Garcés. Así que estamos con un invitado de lujo que nos va a comentar cuáles han sido las vejaciones que ha sufrido por parte del Estado. Le doy paso a Melissa Zambrano, quien también hará su presentación respectiva. Un gusto, compañeros. ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias. Viviana, Joa y mucho más a Roberto que nos acompaña esta tarde junto a nosotros. Como siempre digo, esta es una alternativa en carencia de credibilidad de los medios tradicionales que muchas veces o nos ocultan o nos dicen cosas falsas. Así que precisamente por eso estamos aquí, para decirles la verdad de los hechos en el Ecuador. Joa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Melissa, muchísimas gracias. Buenas tardes, Fran, Vivi, César, el querido Roberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un saludo cordial también a todos los que nos están siguiendo, todos los que nos escuchan todos los días viernes a las 4 de la tarde que se reúne este panel de profesionales para comentarles, hablarles, contarles todo lo que suscita pues de semana a semana en nuestro querido Ecuador. Y pues de igual manera agradecerles una vez más el apoyo que se ha brindado ante la persecución y la mentira que hemos vivido durante estos 3 años y que pues ahora lamentablemente nos ha tocado a Roberto y a mi persona vivirla, pero pues aquí seguimos en lucha y seguiremos transparentando y diciendo la verdad porque eso es lo que hacemos los verdaderos comunicadores. Muchas gracias, Giovanni. Y es así justamente como nos manifiesta Giovanni. Existe un proceso de persecución que se ha denunciado durante los últimos 3 años y que ha llegado ya a tener casos cerca de nosotros. Inclusive tenemos el caso de nuestro compañero Giovanni López, justamente, que ha sido acusado de ser una de las personas que manejaría cuentas falsas en Facebook, por lo cual Facebook ha procedido a retirar algunas cuentas de las que estaría la empresa Extraterra, que habría sido de propiedad del abogado Roberto Wolgemuth, y a quien acusan supuestamente de replicar noticias falsas, aun cuando no existen pruebas, indicios, y aún así existe censura. Para esto, quisiera recordarles que la plataforma Facebook ya censuró la cuenta oficial del presidente Rafael Correa en el año 2018 y ha insistido en esta posición de cerrar y de censurar las opiniones que son críticas al gobierno. Asimismo, el máximo representante de Facebook en Latinoamérica, Santiago Basante, se reunió con los personeros del gobierno, a partir de lo cual ha existido una conducta justamente de censura que vale la pena analizar, porque esta es la parte que los medios de comunicación que han generado un linchamiento durante los últimos días en contra de Roberto Wolgemuth y de Giovanni López no se preocupan de mostrarle a la ciudadanía. Es decir,
Yo no he visto en ninguno de estos medios que se cuente la censura que se está generando contra un líder político, contra un líder latinoamericano de la talla de Rafael Correa, y al contrario, se trata de profundizar en esta narrativa que el gobierno trata de generar, que es que el correísmo tendría un manejo de cuentas falsas, un manejo de noticias falsas, cuando la realidad es palpable, cuando la realidad nacional es palpable y no se necesita escarbar mucho para descubrir lo que está pasando en el país. En ese sentido, nos acompaña el día de hoy Roberto Wohlgemuth. Él es abogado, experto en derechos humanos, fue funcionario del gobierno de la década ganada, fue consejero además del CORDICOM, delegado de los gobiernos autónomos descentralizados para el Consejo de la Información y Comunicación. Roberto tiene experiencia en el área del derecho, en el área de derechos humanos y en el área de la comunicación y el contacto ciudadano. Roberto, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este panel del día de hoy. Cuéntanos, por favor, cómo está la situación, cómo estás viviendo a partir de la denuncia que habría hecho Facebook y de todo este linchamiento mediático que estás enfrentando junto con nuestro compañero Giovanni López. Viviana, compañeros, qué gusto saludarles. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Nuevamente, gracias por incluirme en su espacio, que es tan importante. Justamente una de las cosas que yo expresaba es, y es lo que siempre nosotros hemos promovido, es la creación de espacios alternativos a los medios tradicionales, porque sobre todo en Ecuador y en Latinoamérica, sabemos lo que está pasando. Hay ustedes, como bien lo han dicho, están hablando de persecución, pero también tenemos que hablar sobre la mala calidad de información que la ciudadanía en general llega, pongámoslo en términos marqueteros, ¿no? Llega a consumir. La información, en lugar de ser un derecho, llega a ser una mercancía, al fin y al cabo. Y eso es básicamente a lo que ha llegado el trabajo de ciertos periodistas o ciertos medios de comunicación. Y eso tampoco está desvinculado al quehacer de muchas cosas que hace el Estado, ¿no? El gobierno, algunos gobiernos. Bueno, como les decía, muchas gracias por el espacio y encantado aquí de responder algunas preguntas, y muchas gracias, Vivi, por esa presentación, y los saludo a todos con mucho cariño aquí desde lejos. Ustedes saben, yo estoy domiciliado ahora en Canadá, me mudé en el 2018 desde el Ecuador y bueno, estoy en sus manos. Muchas gracias, Roberto. Bueno, decir que todas estas acciones podrían haberse generado a partir de la veeduría del concurso de frecuencias que el Estado ecuatoriano en este momento que el régimen se encuentra impulsando, y para el cual Roberto Wohlgemuth se habría inscrito, y pues al parecer habría una reacción casi de carácter personal de Andrés Michelena en ese sentido, incluso llegando a tocar a nuestro compañero comunicador, un profesional de la comunicación, Giovanni López, a quien también han llegado a censurar como en esta especie de cacería de brujas que se instala frecuentemente en el gobierno. Querido César, buenas tardes. Por favor, procede con tu pregunta para nuestro invitado el día de hoy. Gracias, Vivi. Roberto, esta designación tuya o esta voluntad tuya por ser veedor en el concurso de frecuencias te ha llevado justamente a esta disyuntiva de que empiecen los ataques. ¿Por qué crees tú que vienen esos ataques, y más de una persona que de mal o bien estuvo también en el gobierno anterior, que es el señor Michelena? O sea, ¿por qué crees tú que no quieran tu participación como veedor del concurso de frecuencias? Yo creo que porque me conocen. Yo creo que es porque me conocen y que saben que si es que yo estoy ahí adentro voy a ser ojo seco, ¿no? Pero más allá de eso, un poco poniendo también un poco en el contexto, es que el tema a ver, el proceso de una veeduría ciudadana es un derecho, por así decirlo, la participación en una veeduría ciudadana es un derecho constitucional que es impulsado a través del Consejo de Participación Ciudadana y tiene la intención justamente de abrir un espacio a la ciudadanía para que puedan participar
en una especie de contraloría, si es que así se lo podría denominar, eh, y esto se puede dar en cualquier ámbito administrativo. De hecho, actualmente el Consejo de Participación Ciudadana está llevando, de lo que sé, más de 50 veedurías ciudadanas, pero de repente del concurso de frecuencias llega a tener una relevancia tal que, que se dan todo este tipo de sucesos a nivel de medios de comunicación, autoridades que se las siente un poquito desesperadas. Entonces eso nos llega a tener o sea, podemos llegar a concluir de que, bueno, algo aquí está pasando, ¿cierto? Yo no quisiera hacer ningún tipo de juicio de valor. Yo soy parte de un proceso en el cual, más allá, no es que esto llega a suceder por una invitación ni nada por el estilo. Si ustedes van a la página del Consejo de Participación Ciudadana, existen inclusive los correos electrónicos en que cualquier ciudadano de cualquier condición, y ni siquiera, y lo más lindo de esto que yo no sabía, es que ni siquiera tiene que estar en el país, sino por el simple hecho de ser ecuatoriano, ¿no es cierto? Puede participar de una veeduría ciudadana. ¿Qué significa? Entonces, lo que significa es que cualquier persona puede inscribirse para poder ser veedor en cierto tema. Es del derecho, es esa posibilidad que tenemos todos de poder contribuir con el Estado mismo, de poder revisar estos procesos. Pero definitivamente este proceso, al tratarse de medios de comunicación, y no digo solamente por eso, pero se ha dado es interesante ver que las primeras personas que saltan ante este proceso que se da, ¿no es cierto? Porque es un proceso que de todas maneras el Consejo de Participación Ciudadana da paso para que se cree esta veeduría ciudadana. Acordémonos que quienes fueron uno de los primeros veedores de este proceso. Yo no estuve en la primera inscripción, yo entré después. Es más, ustedes pueden entrar como veedores. Y el requerimiento que ustedes tienen que tener es ser ciudadanos ecuatorianos. O sea, no importa dónde residan, pero pueden ser parte de esto. Sí, o sea, pueden ser parte de este proceso porque es su derecho, ¿no? Ese derecho ciudadano es sagrado y más allá de cualquier crítica que puedan, o cualquier impugnación, que también es del derecho de todos de poder impugnar a los veedores, ¿no es cierto? Por ciertos casos, a veces pueden ser formalismos, otros temas pueden ser de fondo. Las impugnaciones ciertamente van por un tema de conflicto de interés, ¿no? Cuando hay algún conflicto de interés, entonces ese digamos que es una impugnación que tendría más de peso. En este caso, de los veedores que conocemos, ninguno tiene conflicto de interés, ninguno tiene o ha tenido contratos con el Estado, a pesar de uno que tuvo tuvo un contrato con el Estado, pero fue a través del BID, me parece, que es el caso de uno de los veedores, pero no es razón suficiente para impugnar. Bueno, ese es mi criterio personal, luego verán los otros. Digamos, eso ya tiene que ver con el Consejo. Pero más allá de eso, también hay organizaciones que pueden sumarse a la impugnación. Es interesante ver que los primeros que impugnan a todos los veedores es el mismo Arcotel, que es básicamente la cabeza de Arcotel a través del Ministerio de Telecomunicaciones, es Andrés Michelena. Entonces, es interesante ver de que hay una renuencia de que este proceso exista. Más allá de eso, porque que hayan impugnado a uno, a dos, etcétera, es diferente que impugnen a todos y realmente sin argumentos. De aquí viene una segunda etapa que viene AER, ¿no? La Asociación de Radiodifusores, y también impugna a todos, ¿no es cierto? Ellos son los principales interesados en este proceso y a mucho derecho también de que lo estén. Pero sí nos queda un poquito o sea, sí da, no sé, como que no huele bien el tema de que de repente hay un rechazo tal a una veeduría ciudadana, ¿no? Y no estamos hablando de Roberto Bólguimo o de cualquiera que haya sido parte de eso, sino que están impugnando a toda la veeduría, ¿no? Eso yo creo que es el tema grave. Si ya se van en contra mío y si realmente yo tengo que dar un paso al costado para que esta veeduría suceda, bien. El
pero tampoco les voy a dar el gusto, porque es mi derecho ciudadano verlo, ¿no? Es el derecho de todos ustedes. Más, únanse también a este tema y todos ustedes pueden ser parte de esta veeduría. ¿Qué es lo que nos da la veeduría? Es acceso a la información, es acceso a los documentos, es estar viendo un poco más. Pero se entiende también, yo quisiera, tal vez tengo unos minutos solamente un minuto más para explicar sobre esto. Miren, aquí dice, sacó el Consejo de Participación Ciudadana un comunicado en el cual nos habla del alcance de la veeduría y nos dice primero que no es vinculante, ni modifica los plazos del concurso de frecuencias. Nos dice que todos los veedores pueden ser impugnados con la documentación de respaldo y pueden ser impugnados por cualquier ciudadano, colectivo, institución o grupo, ¿no? En cualquier fase de la veeduría. Entonces, estamos hablando de una Contraloría Ciudadana a la cual podemos tener acceso a la información de parte de las autoridades y también de parte de los interesados, ¿no? Muchos de ellos han dicho, es que no son especialistas, no son técnicos de comunicación o no entienden de ese tema. Eso no importa. Aquí cualquier persona, este es un mecanismo social abierto a todo ciudadano que puede participar. Entonces, ese es el tema un poco resumiendo. Hay dos personas que particularmente, que ahí quiero un poco unir este efecto de la existencia de la veeduría ciudadana y mi participación en particular en la veeduría. Es que ha habido, antes de que yo inclusive sea parte de esto, estaba una persona que fue nombrada coordinadora, de nombre Héctor, no me acuerdo cuál es el apellido. Él fue nombrado coordinador de la veeduría y lo atacaron y salió Michelena, el ministro Michelena salió en medios de comunicación y también salió César Ricaurte, que era parte de la veeduría. Ahora con mi incorporación, el señor Ricaurte dio paso al costado. Entonces está en su derecho, estaba también en su derecho en participar de esto, ¿no? O sea, mi posición personal hubiera sido bueno que se quede, porque entre más voces y diversas y todo eso, le da mayor valor también al tema de la veeduría. Entonces, hay un ataque que se da y después de múltiples ataques, este señor Héctor renuncia y renuncia también, creo, otra persona que también fue atacada a través de los medios de comunicación tradicionales. Y acto seguido entro yo, soy nombrado subcoordinador, hay otro señor que está nombrado de coordinador y empieza un ataque feroz personal, ¿no es cierto?, del señor Michelena, como ustedes habrán visto. Yo lo que le digo y le reitero, señor Michelena, o sea, ¿miedo a qué le tiene? Si es que todo va a ser transparente y libre de corrupción, entonces, ¿cuál es el problema? Pero aquí viene el tema, ¿no? Y eso, a ver, no quiero hacer juicios de valor, pero este gobierno se ha caracterizado de ser repartidores, ¿no? Y no quiero llegar a pensar esto, pero se está acelerando un proceso de concurso de frecuencias a meses de acabar el gobierno. Entonces, ¿alguien le debe algo a alguien? O sea, ¿cómo se mastica esto? No lo sé. Pero eso es un poco lo que podemos dejar así en entredicho, ¿no? Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Fran, por favor, tu pregunta. Gracias, Viviana. Estimado Roberto, al respecto se ha generado bastante tela dentro de la esfera mediática, dentro de la esfera virtual, y quisiera empezar por lo que ha pasado con Extraterra, de que se haya eliminado la página por parte de la plataforma de Facebook. Vemos que esto ya es una acción constante por parte de la plataforma, que menciona de que algunas páginas, como la de Giovanni López, con quien tuvimos el especial la anterior semana, se da esto de contenido no auténtico. ¿Qué es el contenido no auténtico? ¿Y han tenido alguna respuesta por parte de la plataforma para haber deshabilitado su plataforma de Extraterra, tomando en cuenta que ustedes han solicitado un contacto con los creadores de la plataforma de Facebook? Roberto. O sea, primero que todo, gracias, Frank, es gravísimo inclusive solo pensar de que una plataforma pueda hablar de que un contenido no sea auténtico y que por ese motivo lo elimine. Y estoy absolutamente de acuerdo si es que estamos hablando de noticias falsas, si es que estamos hablando de algo que pueda, por así decirlo,
sí, manipular, digamos, la opinión pública justamente por ser falso, que esos contenidos sean eliminados. Pero en el caso de Straterra, y en este caso particular, no tiene nada que ver con eso. Y les voy a contar un poquito más porque los medios de comunicación se han tomado la libertad de interpretar este anuncio de Facebook y también los resultados de una investigación aparentemente independiente, ¿no es cierto? Eh, de, de estos resultados. A ver, vamos a empezar por... Lo que pasa es que aquí hay varias aristas y es importante, yo creo, entender cada una de ellas. La primera es la internacional, es Facebook mismo. ¿Qué es lo que está enfrentando Facebook ahorita ante el mundo? Hay una campaña durísima de boicot en contra de Facebook que se le está yendo a los clientes más grandes que tiene, justamente porque los controles dentro de su plataforma son muy débiles. Y siempre se ha pedido de que haya un mayor control o una mayor diligencia de parte de la plataforma para que acciones como estamos hablando, por ejemplo, recientemente en temas en Estados Unidos, por ejemplo, con todo estos fenómenos del racismo, de la supremacía de los blancos, etcétera, de todas por así decirlo, contenidos relacionados al odio, ¿no es cierto? Han sido, digamos, diseminados, difundidos por estas plataformas. Entonces, en ese sentido, está bien, ¿no? O sea, es un tema de que sí ha habido ciertas redes que han identificado Facebook y que las ha dado de baja, pero lo interesante de esto es que yo no me la creo. Y no me la creo porque se la cogen con compañías como la nuestra. Cuando están hablando de Jair Bolsonaro, están hablando de una pauta de $1.500. Cuando están hablando ¿cómo se llama?, de Estados Unidos para relacionarlo con Trump, es del asesor que se quería defender de cierto tema en la Florida y eso identifica una red de troles y también se la bajan. Y en el caso mío, hablan de una red de medios de comunicación que tenían influencia en varios países de Latinoamérica. Y es cierto, es verdad. Nosotros desde el 2018 hemos trabajado, y desde el 2017, en tratar de impulsar y levantar medios de comunicación a nivel latinoamericano para impulsar justamente el ejercicio del periodismo. Pero lo hacíamos, yo soy administrador de esas páginas, estoy en Canadá, entonces en la transparencia sale Canadá. Y teníamos también gente o equipo que estaba en Ecuador y sale Ecuador. Entonces era gente que estaba en Canadá y en Ecuador, pero con la intención también de propagar o de crecer, digamos, una iniciativa que sí tenía una alternativa informativa. El mismo, y les invito a escuchar la entrevista, esto es chistosísimo porque me parece la ironía, invita justamente César Ricaurte en su programa que tiene de Fundamedios, lo invita al Cascabelito, no me acuerdo cuál es el nombre del Cascabelito, que parece el asesor de Relaciones Públicas de María Paula Romo, Arturo Torres, Roberto. Él es Arturo Torres, que en algún momento yo le tenía algo de respeto, créanme que es cualquier cosa. Arturo Torres, está César Ricaurte de Fundamedios y los invitan a estos dos investigadores de esta plataforma. ¿Qué pasa con estos investigadores? Facebook contrata a estos investigadores, ¿no es cierto?, para que corroboren lo que ellos llaman, y esto es súper interesante, lo que llaman una premisa. Es decir, Facebook llega con una idea o una hipótesis, les da hace más o menos 10 días, palabras, ustedes lean El Universo, que también lo entrevistó este señor, habla de más o menos que le han entregado información hace 10 días, que curiosamente, porque todo es de estas, o sea, yo también voy a utilizar el tema de las coincidencias, porque el tema de las coincidencias es ampliamente utilizado en este estudio, pero coincidentemente se da con mi nombramiento de veedor, ¿no es cierto? Esta información es proveída a estos investigadores y los investigadores
lo que le dicen en la cara a Cascabelito y a ¿cómo es? A Ricardo, después de haber hablado media hora sobre noticias falsas, le dicen, espérese un ratito, lo que hace Estrategia no son noticias falsas, ¿no? Lo que pasa es que son noticias, y aquí respondo a tu pregunta, son de contenido no auténtico porque el señor está en Canadá y habían otras personas que eran administradores en Ecuador, pero están haciendo noticias para Chile, para Venezuela, para Argentina, para Uruguay, para ni sé qué parte. Entonces, por eso no es auténtico. Entonces yo me pregunto, si uno es corresponsal de un medio tradicional de comunicación de F, AFP o lo que sea, que esté en otro país, entonces ya no es auténtico, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no tiene yo creo que más allá de que me parece una farsa lo que está haciendo Facebook a través de tratar de mostrarse como que está haciendo algo mientras las verdaderas personas que están pautando y están haciendo, que realmente están pagando por publicidad en Facebook, no están siendo topadas, pero topan a otros que realmente no tenemos, ni siquiera es parte del negocio. Ya les voy a hablar después sobre el tema es bien interesante el tema del dinero que mencionan también, el dinero invertido en pauta publicitaria. No llega, o sea, lo que les decía, es un tema que no me parece una lucha, tan real de parte de Facebook, sobre todo cuando presenta unas premisas a un grupo investigador, el grupo investigador y le dice, no se trata de noticias falsas, sino de este tema no auténtico. Y tiene sus orígenes. En esa misma línea, y antes de darle paso a los demás colegas comunicadores de las demás plataformas digitales, quisiera preguntarle si algún medio tradicional se ha contactado con usted para contrarrestar esta información, tomando en cuenta que tanto se ha mencionado a Estraterra dentro de algunos medios tradicionales, pero quisiera saber si alguno se ha contactado con usted para tener esa otra parte que es importante dentro del periodismo, que es el contraste de las fuentes. Sí, de medios tradicionales, uno solamente, y lamentablemente ese mail, que yo lo vi después, me entró al spam, por eso yo no pude contestarle, pero fue el Universo. Entonces, el Universo realmente ellos sí quisieron contrastar, y bueno, y también medios de comunicación, un medio de comunicación estadounidense también, de que ICD declaraciones, de hecho me entero por ellos del tema del anuncio, ¿no? Y que es BuzzFeed. Y luego, claro, ellos me permitieron aclarar mi posición, ¿no? Pero a lo que fueron pasando los días y a medida de que este investigador empezó a dar entrevistas, se va aclarando un poco el panorama de dónde viene y cómo es este tema. Entonces, a lo que nos referimos, no es un tema de noticias falsas. El tema de la pauta publicitaria, eso todavía me sorprende porque Facebook tampoco no creo que se vaya a inventar, ¿no? Eso de 1.38 millones de esos 1.38 millones, ahí me queda la duda, no sé si son pesos argentinos, son millones de dólares, etcétera. O sea, ahí hay una gran diferencia, pero tampoco no acaba de aclarar, dice la mayoría, o una buena parte, algo así dice, en dólares americanos. Entonces, sí nos queda un poquito la duda a qué es lo que se refiere. Yo le puedo decir, de la contabilidad de la empresa, no superaría los $50,000 en pauta publicitaria en Facebook, pero ya o sea, estoy absolutamente seguro que desde el 2018 no tenemos más de $30,000 canadienses en pauta publicitaria. Yo no sé de dónde se saca el resto, pero de ahí me voy enterando unas cosas que me pareció interesante porque aquí hacen como un champú, ¿no? Primero, hay una premisa de enfocarse en Estraterra y en mi persona, pero aquí hay otros jugadores también, ¿no? Que no aparecen, digamos, dentro del círculo. Aquí han sacado selectivamente a gente que está cerca del correísmo. Lo sacan a Giovanni López. Giovanni López, que es un gran amigo y lo conocía, Giovanni López se involucra en este tema por el simple hecho de que él era coadministrador de la página de Machi Rafael Correa. Ese es su involucramiento en este. Y luego, de una página alternativa que sacamos de la de Rafael Correa, que era para la comunidad. Y también estaba en ese tema. Entonces,
suponemos que por esa relación de que había una coadministración de esa página web, se vio afectado Giovanni López, que un poco me consta porque las otras personas que también fueron coadministradoras de la página de Rafael Correa fueron eliminadas. Entonces, hay una relación directa o un ensañamiento contra Rafael Correa, y me permitiría decir, bueno, del gobierno sabemos, pero del gobierno en contubernio con Facebook, me parecería que es una posibilidad. ¿Por qué? Viviana dijo cuando empezamos a conversar, la cuenta de Rafael Correa, que tenía como 1,5 millones, con un impacto tremendo, orgánico, con cero de pauta, porque cero de pauta, orgánico, tenía un impacto tremendo dentro de las redes de Facebook. Esta página fue suspendida sin ninguna advertencia, sin ningún argumento, en abril, me parece, del año pasado, del 2019. En abril del 2019 nos enteramos de esto, empezamos un proceso de apelación, el cual duró unos 2 meses de correos electrónicos de ida y vuelta con Facebook, en las cuales la persona de soporte de Facebook no sabía por qué, o sea, nos quería ayudar porque no entendía por qué la página estaba fuera del aire. O sea, con eso les digo todo. Hasta que en un momento parece que ya recibió, digamos, la orden desde arriba y decirle, ¿saben qué? No va más la página y queda suspendida. Entonces, ese es un tema que lo hemos tratado de seguir apelando y a tratar de... Y lo que ellos decían es que se había publicado información privada de alguien. Yo me imaginaré que posiblemente habrá sido algo relacionado al tema de INA Papers, que era justamente coincide con la fecha, pero más allá de eso, acordémonos que todo este tema de INA Papers ya estaba estaba en el dominio público, o sea, ya se había conversado, ya se había, digamos, ventilado en medios tradicionales, o sea, era de dominio público. Esto no es necesariamente, esto tiene el origen con alguien que tiene, digamos, la pertenencia de ese, o sea, primero que todo la premisa, o sea, si es que alguien se quejó de que esto era información privada, que no sabemos quién es, pero si es que es información privada, es porque le pertenecía a alguien. Entonces, si es que estamos hablando de la cuenta de INA en Panamá, que es real y le pertenecía a alguien, entonces fue fundamento suficiente para que le bajen la página a Maxi Rafael. Eso, o sea, a mí me parece que eso es, no sé, o sea, saquen sus propias conclusiones, ¿no es cierto? Después de eso, si es que nosotros leemos el anuncio de Facebook, dice, nosotros hemos ya como casi, no dice neutralizados, pero da a entender de que han neutralizado ciertos políticos que se dedican a estas prácticas, no especifica qué prácticas, pero que se dedican a estas prácticas, y por eso, de contenidos no auténticos, ¿no es cierto? No dicen Rafael Correa, pero obviamente dentro ya de la investigación de este laboratorio independiente se ve que está ensañado en contra del correísmo. Hay 2 elementos más de allí. Habla de ciertas páginas relacionadas del correísmo que no tengo conocimiento. Y hay ciertas páginas, por ejemplo, una en contra de Jimmy Jairala, que ni siquiera nunca la he visto. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, es decir, ¿quién estuvo en la campaña de Jimmy Jairala? De alguien que quiso atacar a Jimmy Jairala recientemente, ¿quién pudo haber sido? ¿No? Recordemos que Jimmy Jairala, el candidato a la alcaldía de Guayaquil, y si es que nosotros estamos hablando de pauta publicitaria, como que les digo, el negocio de Estraterra no es la pauta publicitaria, es la estrategia política, etcétera. Hacemos pauta publicitaria para investigar, ¿no? Narrativas, estrategia, todo eso, pero no tanto para el tema de impulso de contenidos. No tanto porque sí tenemos impulso de contenidos, pero no, digamos, no es del núcleo principal. Pero al investigador en la entrevista que da a este medio peruano el día viernes, él habla muchísimo de la campaña de Lenín Moreno y dice, ¿cómo es posible que un funcionario público, como el dueño de Estraterra, refiriéndose a mí,
pudo haber tenido esta compañía y hacer relaciones públicas y hacer pauta publicitaria mientras él fue funcionario público en el gobierno de Moreno. Y dice, y más aún, esto me parece interesante, y más aún, ahora es veedor público para un tema de frecuencia. Pues, ¿se pueden creer que una persona así pueda ser veedor? O sea, hay un juicio de valor tremendo de esta persona que me parece es hasta ridículo y hasta un poquito ingenuo hasta cierta medida. Primero porque se equivoca dentro de la premisa que él quería comprobar. Porque la premisa de Facebook es decir, que él lo menciona y dice, la premisa de Facebook es que era un funcionario público que estaba haciendo relaciones públicas mientras era gobierno. Que es falso. Extraterra empieza su actividad comercial y es constituida ante la Superintendencia de Compañías en julio, a finales de julio del 2019, meses después de que se había acabado la campaña. Entonces, si es que hay todo ese tema, yo digo, no nos vamos a inventar tampoco el tema de los dineros. ¿Quién estuvo a cargo también de la comunicación en la campaña de Lenín Moreno? Es Andrés Michelena. ¿Quiénes estuvieron a cargo del tema de las redes sociales? Googleen. Hay gente que hasta se ha ganado premios. ¿Quiénes aquí en el tema de Arroz Moreno? ¿No? ¿Quiénes son los que han tenido algo que ver en el ¿cómo se llama? En redes sociales con el tema de la consulta popular? Googleen, también han ganado premios, ¿no es cierto? Son premios hasta pagados, pero han ganado premios. ¿Y quiénes son los que le hicieron la campaña a Cynthia Viteri? Entonces también, googleen, pero ahí están. Todos los premiados son los que no salen en todas estas investigaciones, ¿no? Entonces, eso, un poquito como para dejar esa pista. Ustedes son los investigadores. Así es, muchas gracias, Roberto. Daniel Granja, por favor, tu pregunta. Un gusto, querido Roberto. Quisiera preguntarte desde la lejanía de la patria, ¿cómo ves comparativamente el manejo de los medios de comunicación en relación al sistema mediático ecuatoriano, en relación al canadiense, que tienen dos vertientes totalmente distintas? Entonces, va por ahí mi pregunta, tomando en cuenta las relaciones clientelares que han tenido históricamente entre el poder económico y el político con los medios de comunicación ecuatorianos y que trataron durante 10 años de generar esta ruptura con la irrupción de la ley de comunicación, con la diversificación del sistema mediático desde el 33% para los medios públicos, para los medios comunitarios del 34% y el 33% para los medios privados. Entonces, me gustaría saber cuál es tu lectura con relación a cómo se manejan los medios de comunicación, tanto el ecuatoriano como el canadiense, estimado Roberto. Gracias, Daniel. Es súper pertinente tu pregunta. Más allá del tema de canadiense o no, tiene mucho que ver con regulación. Y yo creo que ese es un punto clave. Acordémonos, y quisiera un poco desviarme de tu pregunta y hablar un poco de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, yo me acuerdo justo cuando yo era consejero del Cordicom, una vez tuve la oportunidad de hablar con un escritor, analista estadounidense que es de apellido Black. Él escribió un libro que se llamaba ¿cómo era? La mejor forma de la mejor forma de robar la mejor forma de robar un banco es tener uno, ¿no? Pero aparte de esto, era un tipo tremendamente interesante. Estaba muy, muy interesado en los procesos comunicacionales y lo que estaba pasando en Ecuador y por eso conversamos con él. Y yo le decía, bueno, le contaba sobre los logros. O sea, para mí el tema de la ley de comunicación, uno de los mayores logros era el derecho a la réplica, los derechos meramente ciudadanos, o sea, los derechos de defensa, si quieres, no reputacional o solamente de contraste, ¿no? O sea, el exigirle al medio de comunicación de que pueda tener la versión de la persona que está directamente mencionada o afectada por cierta noticia, que era la réplica y también el derecho, sí, pero principalmente el derecho a la réplica y las formas que le dábamos. Es interesante porque en Estados Unidos existía exactamente lo mismo. Y en la época del gobierno de Reagan,
eliminaron esa ley justamente para que nazca Fox News. Entonces, y esto es de interés para los cinéfilos, si les gusta, vean la película BP, como el vicepresidente, ¿no? Y es un poco la historia de Dick Cheney desde que él fue miembro del Congreso hasta que fue vicepresidente con George Bush. Pero es interesante porque hay una parte que menciona justamente este tema. O sea, para poder formar a Fox News, para poder dar vida a esa vertiente de propaganda republicana, tuvieron que eliminar esta ley, ¿no? Entonces, es justamente o sea, volviendo a ese tema, yo creo que es un tema de regulación. Si es que tienes los medios de comunicación, si no tienen una regulación, no solamente por el quehacer de ellos, sino para protegerlos también, porque tenemos ahí dentro de la ley de comunicación un esquema de protección al periodista, de protección a la fuente, de una serie de cosas, inclusive el tema de garantizar apoyo para que se profesionalicen, una serie de cosas tremendamente positivas que fueron tiradas al tacho. Entonces, sí, la verdad es que me da mucha pena porque realmente, y eso refleja ya y vuelvo a repetir una cosa que hasta Correa siempre decía, ellos van a responder a la voluntad del dueño de la imprenta, ¿no? Es la voluntad del dueño del medio de comunicación. Y es a lo que se ve reducido el periodismo en Ecuador. No es la voluntad la voluntad del medio del dueño del medio, es a la voluntad del que le paga y el que, o sea, si no queremos no ver muy lejos, veamos el caso del Pautas, ¿no? Entonces, un día con el uno, el día con el otro, y si es que no le diste, te pega, ¿no? Entonces, es terrible, pero bueno. Gracias, Roberto. Desde Manabí, nuestra querida tierra, Meli Zambrano nos tiene una pregunta. Muchísimas gracias, Roberto, una vez más por estar aquí junto a nosotros esta tarde en este enlace digital que solemos hacer los días viernes. Roberto, te quiero hacer una pregunta mucho más directa y lo insinuaste en palabras anteriores. ¿Cuál crees tú directamente que es la relación del presidente Lenín Moreno con la plataforma digital Facebook y con Estados Unidos directamente? ¿Crees que ahí hay un interés directamente político, algo que va más allá? Y también te quiero hacer otra pregunta. ¿Crees también que el asunto de las frecuencias viene por el lado correísta, por la relación Mashi-Roberto, Mashi-Rafael, atacando también a tus redes personales y también a la de nuestro compañero Giovanni? Gracias, Melissa, y qué gusto saludar a esta tierra hermosa de Manabí. Mira, aquí hay un tema que no nos quede duda de algo. Esto no es una simple coincidencia, como que es un tema que salió, de repente salió, estamos a puertas de una campaña electoral. Hay una percepción, yo creo que de parte del gobierno de que yo manejo todo lo que tiene que ver en redes sociales, yo hago así, es como una magia, como que hago que las cosas pasen. Y cuando yo estaba, porque yo fui parte de ese gobierno también, ¿no? Estuve un mes, pero fui parte de ese gobierno y yo fui asesor del presidente en esa época. Y yo lo que decía es, pues, digo, hay que entender las redes sociales. Las redes sociales, sobre todo en el Ecuador, o sea, lo que construyó, por así decirlo, el correísmo, es una red amplia, militante y ciudadana, ¿no? De gente real. El tema ese de los troles es un mito para deslegitimar la voz ciudadana que tienen a través de las redes. Entonces, a mí me pueden quitar todas las cuentas que tenga, o sea, cuando hablan de 50 cuentas, o sea un trollcenter de 50 cuentas, no te contrata nadie, ¿no? Primero que nada, son 50 cuentas porque eran 50 tal vez, y teníamos como 20 medios de comunicación tratando de incentivarlo de todo, y los otros eran posiblemente otros clientes, etcétera. Pero más allá de eso, el tema espérate que me desvío un poco de tu pregunta, Melissa, pero
definitivamente no es tanto un tema de que Machi Rafael o Machi Roberto, etcétera, sino yo creo que hay una falsa noción por falta de entendimiento, por ignorancia propia de la gente que nos quiere atacar, de que somos un grupo pequeño los que estamos manejando todo eso, y no es así. Las redes sociales no tienen control porque son miles de personas que están a favor de una tendencia o no. Y muchas de esas personas sí están organizadas, están coordinadas, o sea, que sean parte de un grupo de Telegram y decirles vamos por el tuitazo, estamos en el legítimo derecho de hacerlo. Es más, o sea, yo ni siquiera soy parte, no soy parte de esos grupos de Telegram que inclusive mencionan ¿cómo se llama? En el informe, pero me parece, pero es un derecho, el derecho de asociación es un derecho humano, el derecho a la libertad de expresión es un derecho humano, o sea, hay una serie de faltas graves, muy graves a todo lo que venga, al derecho internacional. Bueno, al fin y al cabo, mira, Facebook puede hacer lo que le da la gana, porque es su plataforma y nos cierra el día de mañana el este. Pero aquí pero la falta grave de ellos, me parece, y eso es un poco un tema que habría que investigarlo más fondo, tal vez hay una intencionalidad positiva de parte de ellos o no, aunque no me la creo, pero no sé, el tema relacionado de Facebook al gobierno no es un tema de coincidencia. Como decía Viviana, eliminaron la página en el 2019 y días después, vino el representante de Facebook al Ecuador, al que es representante me parece, de las políticas, de la representante de política y gobierno dentro de Latinoamérica, y coincidentemente ha sido un ecuatoriano de apellido Basantes, que estuvo sentado con Lenín Moreno, se sacaron fotos, pusieron en el Twitter, y después con María Paula Romo, ¿no? Pero eso, y esto pasó días después de cerrada la cuenta de Rafael Correa. Entonces, obviamente hay una relación, hay una persona de alto nivel involucrada en este tema, hay una persona de alto nivel que también que posiblemente haya tenido un incentivo, por así decirlo, inclusive político, porque acordémonos que las publicaciones que hacía este señor en Facebook, digamos, las capturas de pantalla, eran absolutamente en contra del presidente, que está en su absoluto derecho de hacerlo, pero sí tienes un sesgo, ¿no? Un sesgo que no habría que dejarlo de ver, y Facebook actuó, no sé, me parece que no se separa de esta es nuestra premisa. Como ellos tienen su premisa, nosotros también tenemos la nuestra. Me parece que es esa. Vivi. Bueno, yo voy a continuar, estimado Roberto, preguntándote. La empresa Extraterra se crea en el 2017. ¿Por qué razón? Cecitar, disculpa que te corte. Sí. Tenemos pendiente a nuestro querido Gio todavía en la primera ronda de preguntas. Cierto. Tienes razón, perdón. Gio, quien también ha sido afectado por todo este proceso, justamente, por favor, ayúdanos con tu pregunta para Roberto, querido Gio. Gracias, estimada Vivi. Tranquilo, Cecita, tranquilo. Todos estamos apasionados por el tema, pero por eso no dije nada. Querido Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo, y pues es importante siempre aprovechar estos espacios, y más que todo espacios como los medios digitales y alternativos, que pues ahora transparentan la verdad, porque ahora los grandes medios ya hay que creerles del 50 sí y el 50 no. Entonces, más bien los medios digitales pues son una puerta para llamar a la reflexión a las personas, y que más bien la gente tome sus propias conclusiones de la información que se les entrega de primera mano, y obviamente entrevistando a los afectados, no como los grandes medios que lanzan la información sin contrastar, sin preguntar, sino lanzan tu nombre diciendo que eres terrorista sin contraste alguno, y pues ya, ahí quedó todo.
Querido Roberto, primero quería manifestarte antecedentes importantes. Entre ellos, dentro de esta investigación supuesta investigación de Facebook, la llamo supuesta porque una investigación siempre se realiza pues contrastando la información. En este caso no hay contraste alguno, tan solo Facebook contrató a alguien, de hecho quiero hablarlo con precisión, alguien se llama Nathaniel Gleicher, que es un jefe de política de seguridad en Facebook, quien presenta la investigación respecto a Extraterra, en donde aparece tu nombre y pues también el mío, donde dice que se maneja de manera coordinada y maliciosa. Como realmente he dicho, no veo la parte maliciosa porque lo que hemos hecho es informar y apoyar, y de más que todo tú, porque yo en algún momento fui administrador de la cuenta del expresidente Rafael Correa, como lo comentaste. Realmente jamás, no me ha gustado decirlo, pero tú ya lo has comentado, justamente para que no vayan a haber malas interpretaciones, pero sí, pues es el trabajo que se ha realizado, pero de ahí no se ha hecho ningún tema malicioso, ¿no? Sin embargo, se lanza esta investigación por parte de este señor y esta información es replicada por Esteban Ponce de León, un analista, me parece, político de Bogotá. Creo que tú lo conoces más, Roberto. Ya te pregunto sobre el tema para que nos cuentes, porque realmente yo lo veo más, o sea, es un ataque directo más que a mi persona como periodista, más hacia ti, más yo lo veo como un tema comercial, un celo comercial. Ya nos contarás quién es este señor Esteban Ponce, que de hecho hace más o menos unos 20 minutos volvió a postear el tema de la investigación sobre la supuesta red coordinada de Facebook e Instagram, que operó para influir en elecciones presidenciales en los últimos 3 años, según lo que postea este señor Esteban Ponce. Y hay más réplica. Veo Emerson T. Broken, que también es una persona que está compartiendo la información, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, quería poner de antecedente de que, primero, la campaña, tú ya lo habías mencionado, la campaña de Lenín Moreno es manejada por el actual ministro Andrés Michelena, que es de conocimiento público. Él manejó la campaña del presidente Lenín Moreno. Aparte de eso, recordemos que aparte de que él manejó la campaña, hubo una investigación que salió en medios internacionales en donde se anunció la compra de seguidores falsos. Y esto fue manejado por Andrés Michelena, no fue manejado por Roberto Wonderman, ni tampoco fue manejado por Giovanni López. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en ese sentido. Y ahí sí existe la prueba de la compra de seguidores falsos, ¿no? Por otro lado, quería también dejarlo de antecedente que Andrés Michelena tiene una empresa llamada Veritas, la cual esa empresa, igual es de conocimiento público, lo pueden googlear, esa empresa también ha trabajado con el actual gobierno. Pues parece que él ya no es gerente, ¿no? Porque ya sería demasiado descarado, creo yo, pero sin embargo su empresa sí. Entonces sería importante investigar eso, que lo revisen en redes sociales, pero yo he visto que Extraterra, que de hecho tú lo anuncias en unos tweets, en un hilo de tweets que pones, Extraterra no ha tenido ningún tema, ninguna firma de algún tema comercial con el gobierno anterior ni con el gobierno actual, sino que tus negocios han sido extranjeros, tus asesoramientos y tus temas han sido extranjeros. Vale la pena recalcar, y lo quiero confirmar de una vez que Roberto está aquí, yo no he tenido ningún tema comercial con Roberto más que una amistad y algún tema de apoyo, digámoslo aquí así, apoyo pues puntual en algún tema en lo que hemos trabajado juntos. Más no tengo yo nada que ver con las empresas de Roberto, que de todas maneras vale la pena recalcar, no han hecho nada malo, más que ofrecer un trabajo de asesoramiento, lo cual eso no es ilegal. Por otra parte, justamente lo que tú decías, te sacan la investigación esta de Facebook y automáticamente Michelena la postea y te expone a ti diciendo que tú no puedes ser veedor del tema de frecuencias. Automáticamente. Esto fue en segundos. Realmente fue, si ustedes comparan al momento que sale la investigación y lo postea automáticamente Andrés Michelena, es casi a la par, ¿no? O sea, es como que alguien estaba pendiente de que iba a salir la investigación y le dijeron, ya, ahorita. Entonces, sí te deja mucho que pensar, ¿no? Como tú mismo decías, Roberto, no hay que pensar, o sea, mejor dicho, no hay que creer en las consecuencias, ¿cómo se dice? En las cosas mágicas de lo que puede suceder, pero sucedió. Y aparte de eso, también decirte, con estos antecedentes, que en Ecuador no hay justicia.
obviamente, todo lo que está pasando es gravísimo, ¿no? Censurar a un periodista, hablando de mi persona, censurar a una persona que tiene su empresa y la cual ha participado de manera transparente, porque tu empresa, y quiero que esto entienda la gente, en Canadá y en Estados Unidos la ley es diferente que en Ecuador. En Estados Unidos no están por las sombras ni en Canadá tampoco. Si tú incumples la ley, automáticamente te cae la justicia. No es como acá que no pasa nada si te censuran o si alguien habla mal de ti o si alguien viene y te dice ladrón, no pasa nada. No, en Estados Unidos y en Canadá es grave la situación. Y de hecho lo que le han hecho a Roberto, tanto en Canadá, porque la empresa radica en Canadá, como lo que me han hecho a mí en Ecuador, pero recordemos que Facebook está en Estados Unidos, también es sumamente grave. Entonces, Roberto, con estos antecedentes es importante la primera pregunta. ¿Estraterra en algún momento ha tenido algún nexo comercial? Ya lo había dicho que no, pero quiero que lo expongas tú. ¿Ha tenido algún nexo comercial con el anterior gobierno o con el gobierno actual? Y la segunda pregunta, que creo que tú lo viste en los medios de comunicación, nosotros, tú y yo, tanto tú como yo, somos expuestos en los medios nacionales en donde mencionan que nosotros fuimos empleados públicos, lo cual esto es información pública. Ustedes pueden googlear, ponen el nombre de Roberto o mi nombre y les va a salir en transparencia que nosotros trabajamos, tanto Roberto en la presidencia y en otras entidades públicas, como mi persona que trabajó en la vicepresidencia de la República, la cual esto es información transparente. Cuando estuvimos empleados públicos, tanto Roberto con su empresa, que no en ese entonces no tenía ningún tema más que ser empleado público y asesor, como yo, que también me dedicaba solo a ser empleado público en la vicepresidencia de la República. Entonces, somos expuestos, ¿no? Pero al momento de ser expuestos, te exponen a ti, me exponen a mí, que somos empleados públicos, exponen al exministro Fernando Alvarado, que no sé por qué lo incluyen también, que realmente ahí como que parece que lo van rayando de ladito, porque es lo que están acostumbrados ahora los medios, pero no mencionan pues que Andrés Michelena también fue empleado público del anterior gobierno y que fue parte de la Secretaría Nacional de Comunicación, de hecho fue compañero nuestro, ¿no? Y ahora actualmente sigue siendo empleado público. Entonces, Roberto, como te decía, la primera pregunta es, ¿Estraterra ha tenido algún nexo tanto con el gobierno anterior como con este gobierno? Que nos cuentes un poquito de lo que es la empresa, cómo nació, dónde nació, ¿qué es la empresa Estraterra? Porque claro, la gente tal vez tenga esa idea de que Estraterra es una empresa maliciosa que crea troll center y desestabiliza gobiernos, y aparte de eso yo soy tu compañero de desestabilización. Y por otro lado, si en algún momento tú como empleado público trabajaste o ofreciste tus servicios, aparte de ser empleado público, ofreciste tus trabajos con alguna empresa o algo, sería importante aclarar eso, Roberto. Gracias. No, bien pertinente tu pregunta. Gracias, Giovanni, porque sí, y tener la oportunidad también en este espacio de aclarar algunos de esos temas. Definitivamente el tema o sea, como, vuelvo y lo repito, creo que lo tuiteé el día sábado, cuando ya tenía un poquito más claro el panorama de lo que estaba pasando, especialmente, y ahí volvemos al tema del investigador. Bueno, Estraterra no tiene, primero que tuvo vida comercial, vida, ustedes saben que una empresa tiene vida después de ser registrada en la Superintendencia de Compañías, después de tener RUC, etcétera, entonces ahí ya puede facturar, puede hacer negocio. Eso ocurre en julio, me parece que a finales de julio al menos, del 2017. Esos son meses después de acabada la campaña y además es tiempo, fue extemporáneo, fuera del tiempo de que yo haya sido funcionario público. De todas maneras, aparte de todo eso, la empresa que uno puede ser accionista de cualquier empresa, como funcionario público, no tuvo ningún tipo de contrato ni con este gobierno ecuatoriano ni con otro gobierno. O sea, no ha tenido ningún contrato con el Estado. Eso te lo puedo decir en términos generales. ¿Cuál es la nota maliciosa que tratan de hacer con los medios, con ciertos medios tradicionales? Fueron funcionarios públicos. Aquí el tema de la satanización al funcionario público de parte de los medios de comunicación es terrible, es terrible. Y es una falta, o sea, si es que estamos hablando de noticias de odio, empecemos por allí, o sea, empecemos por los tradicionales.
sea, realmente ha habido un fomento a la cultura de rechazo y de odio a los funcionarios públicos que ahora muchos de ellos ya están sin trabajo, muchos de ellos han perdido su trabajo. Es lamentable, la institucionalidad del país está por los pisos. Los casos de corrupción son a diario. El tema, ahora el último caso con la que pretende ser vicepresidenta es terrible. Bueno, en fin, hay una satanización terrible que eso yo creo que es un tema que debe parar. Aparte de eso, como vos dices, bueno, Extraterra no tenía nada que ver con esos temas. Otras empresas relacionadas que también están en su derecho de hacer pauta y todo eso, pero que también no mezclen, o sea, no pueden señalar a mi empresa como que yo he hecho una pauta millonaria cuando no lo he hecho. Y si es que ha habido, entonces avisen para ver dónde se recoge esa plata. Pero yo por eso digo, vuelvo y repito, hay una premisa de la que habla el investigador, y un poco aclarar el tema del investigador, Giovanni. Este señor Esteban Ponce, al que tú haces referencia, me parece que es mexicano, que vive en Bogotá, pero está trabajando para un laboratorio que me parece de Estados Unidos, que justamente hace este tipo de investigaciones forenses digitales, y que es un trabajo dicho sea de paso, es muy interesante, pero se equivoca. No sé si se equivoca de buena fe o de mala fe, pero veo que después de que yo puse los tweets y cambió un poquito su forma de expresarse alrededor del tema, había mucha preocupación de este señor sobre el tema de que yo que era funcionario público y tenía un conflicto de interés, así lo dijo, sobre el tema de la campaña de Lenín Moreno, porque tenía una empresa que estaba de relaciones públicas que estaba involucrada en eso, y además, ¿cómo es eso de que ahora soy vedor? ¿No? Vuelvo y repito, ¿cómo una persona así puede ser vedor pensando él de que el tema de la veeduría ciudadana es ser funcionario público y nada más apartado de eso, ¿no? Eso por la segunda. Y la otra premisa que es ese, no es auténtico porque nos trataron de engañar. O sea, es una persona que está ciertamente porque esto se concluye, ¿no? En la entrevista se concluye, es una persona que está ciertamente está en Ecuador. O sea, me sale a mí como que está en Canadá, pero está en Ecuador porque va a ser vedor en Ecuador. Entonces está en Ecuador, ¿no? Entonces, ahí yo comprobé, o sea, como que ahí le dio digamos, la evidencia de que realmente esto se estaba como hacerse parecer de que esto estaba en Canadá, pero realmente estaba en Ecuador, y que desde Ecuador había esta red de influencia y manipulación mental también, que creen que la gente es estúpida, ¿no? Y esa es otra cosa, o sea, también creen que la gente no puede pensar, ¿no? Entonces, esta manipulación dentro de estos otros países. Y ahí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis sobre ese tema, porque es un tema ya también a la estrategia política y la comunicación política tampoco se le puede satanizar de esa manera. O sea, y lo que estamos haciendo es tratar más allá de contenidos y tratar de incentivar, ampliar las voces alternativas o medios tradicionales, medios alternativos en otros países, en otras esferas. Y de hecho, ni siquiera estábamos viendo en Ecuador, pero ya que quieren, entonces vamos a investigar un poquito en Ecuador, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, saliendo un poco de las fronteras y dedicándonos a otros países, el gran pecado fue de que, y por eso nos eliminan las cuentas a un montón de gente que es correísta, porque no hay otra, a un montón de gente que es correísta le elimina las cuentas porque hemos estado en otros países y estamos haciendo noticias de otro lado. Entonces, ese es el gran pecado, y así lo aclara el día de ayer cuando tiene la entrevista con César, y me alegro que lo haya aclarado así. Este mismo señor Esteban lo aclara frente a los micrófonos de César Ricaurte y Cascabelito, ¿no? Entonces, eso te puedo decir. Muchas gracias, Roberto. Gracias por esta primera ronda, compañeros, por esta primera ronda de preguntas. Yo quisiera hacerle un cuestionamiento también a Roberto a propósito de todo lo que he escuchado en este panel.
Ha habido una persecución sistemática, Roberto, hacia algunos exfuncionarios, como tú decías, gubernamentales. Recuerdo que Patricio Pacheco, Marco Antonio Bravo y Carlos Bravo estuvieron detenidos por el supuesto tema de Gota Azul, en el que fue desvinculado de la justicia Andrés Michelena. Es un nombre que es recurrente dentro de estos procesos de persecución. Asimismo, cuando el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, salió del país, fue Michelena el que apareció frente a los medios para decir que se le cerraba a todos los correístas del permiso de salida del país y que ya por poco y todos los derechos políticos, personales, ciudadanos y civiles de los ecuatorianos estaban vulnerados por la condición de ser correístas, ¿no? Llamó topos, infiltrados, no sé, él ha sido parte de la persecución, es un hombre aparecido en todos los espacios de persecución. Sin embargo, en este nuevo episodio, yo he estado revisando su cuenta de Twitter por las respuestas que emite, y veo que todos los retweets que le dan son cuentas que tienen 500 seguidores y que han sido creadas entre mayo y junio de 2020. Todas tienen el mismo número de seguidores, van por entre 557, 560. ¿Qué decir sobre esto? Esto de lanzar la piedra, perdón, esconder la mano, pero ser uno el culpable. ¿Cómo explicar esto, esta lógica de acusar, de perseguir, de llevar a la cárcel a sus ex compañeros inclusive, y ser quien practica todos estos temas de los que acusa? Sí, como dices, Vivi, solo hace falta ver, vean el tweet que puso en contra mío, ¿no? Que de repente yo me acuerdo que tenía como 3 retweets y en la siguiente hora tuvo 1000 y algo, ¿no? Pero me puse a ver, ¿no? Decir, bueno, ¿quién le hace retweet? ¿No? Porque generalmente cuando vos tienes un impacto, la gente, a los que conocen Twitter, los que están en Twitter, ahora te da la posibilidad y puedes ver quiénes hacen comentario y quiénes son simplemente hacen retweet. Entonces tenían como 3 comentarios, o sea, como que lo mencionan y hay un contexto alrededor del tweet, y hay los otros que simplemente replican dentro de su red. De los que yo logré ver, todos estaban creados hace días, hace meses, hace 2, 3 meses máximo, y tenían la misma cantidad de seguidores, y además que tenían como tú mencionas, y además que se retuiteaban, retuiteaban a la misma persona. Mira, hay muchas cosas alrededor, hay muchas cosas turbias. O sea, cuando hablamos de este gobierno, estamos hablando de un gobierno turbio. O sea, eso es casi como ya, es un sinónimo de este gobierno. Es un gobierno turbio. Un gobierno que está muy metido en temas de corrupción, etcétera. Y yo creo que habría que ver un poco estos procesos. O sea, el problema, Viviana, aquí es que todos estos temas, por más de que los investiguemos ahora y se los denuncie y todo eso, no va a pasar nada porque no hay un Estado de Derecho en el Ecuador. Y para recuperar el Estado de Derecho tenemos que ganar las próximas elecciones. O alguien, un demócrata de verdad, que gane las elecciones, o una demócrata que gane las elecciones para restablecer todo lo que se ha perdido. Hemos perdido la institución, hemos perdido la credibilidad de las... Mira, dentro del... y vuelvo un poco al tema de este estratega. Estratega se dedica mucho a la inteligencia política y nosotros hemos hecho encuestas de investigaciones en varios países. Uno de esos también recientemente hicimos una en Ecuador para ver y la credibilidad en las instituciones públicas es por el piso, pero por el piso. O sea, no te llega un 20% de la gente que cree en la institución pública. La fiscalía, la asamblea, el mismo gobierno, pero por el piso. Y eso es terrible en una democracia. Pero no muy alejado de esos números, por así deprimentes, por así decirlo, están los medios de comunicación. O sea, no llegan ni al 30% de credibilidad los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que está? Porque, y eso es a lo que llego, cuando ellos hablan de una manipulación política o de una manipulación, pero ¿de qué manera puede haber una manipulación cuando, o sea, ¿de qué manera puede haber una manipulación cuando tenemos una credibilidad en los medios de comunicación? O sea, la gente no cree en los medios de comunicación. Entonces, ¿de quién se están dejando manipular? Y de ahí tienes una alta aceptación por así decirlo, no vamos a hablar no quiero hablar de candidatos o precandidatos, pero por así decirlo, el progresismo
muy, muy despegado en una intención de voto, pero para arriba y largo, es que nosotros comparamos con la derecha. O sea, la gente sí rechaza la derecha o estos preceptos neoliberales y esto, porque la gente ve identificada toda esta política con el gobierno actual. O sea, el gobierno actual el ecuatoriano, es el principal exponente de lo peor que tiene el neoliberalismo. Y, y ha sido aupado y protegido por los medios de comunicación. Y es por esa misma razón que los medios de comunicación no tienen credibilidad, pero la gente no es estúpida y creen que son estúpidos, creen que la gente se deja de manipular por las noticias. ¿Qué es lo que nosotros quisimos hacer con Extraterra? Y vuelvo y repito, ni siquiera en Ecuador, pero era proyectar también noticias que no son falsas, pero son que dicen que nos acusan de que han tenido un tinte progresista. Bueno, o sea, si es que eso es pecado, entonces, ¿qué pasa con los otros medios de comunicación? ¿No? O sea, entonces, eso yo creo que es un tema fundamental del tema de libertad de expresión. Y de allí sobre el tema este de Michelena y los troles y todo eso, tengo los nombres. Sé quién trabaja con Michelena. Sé quiénes son los que le hacen la pauta. O sea, en algún momento, o sea, si quieren, los menciono y los saco a la luz, ¿no? Pero ¿para qué? Esperemos nomás. Ellos saben quiénes son y es una cuestión nomás de tiempo. Así es, una cuestión de tiempo. La única esperanza es el 2021, que ese es el objetivo de cualquier demócrata, ¿no? Recuperar el Estado de Derecho, las garantías constitucionales, poder vivir en paz, tener que comer, tener que llevar a su mes, tener trabajo, tener dignidad. Esa es la esperanza que nos llama en el 2021. Vamos a continuar con el programa, queridos seguidores, quienes nos están acompañando en este momento a través de los medios digitales. Vamos a continuar con una segunda ronda de preguntas que va a ser ya la final, previo a los comentarios finales de cada uno de los participantes. Vamos a solicitar a nuestros compañeros que nos pregunten estén un poco más para cumplir, porque esta semana estamos en casa llena. Estamos casi todos los panelistas de los medios digitales que confluimos cada viernes y cada domingo. Entonces, vamos con esta segunda ronda de preguntas cortas y después vamos a ir con el cierre de las conclusiones. Cecita, de Hoja de Ruta. Gracias, Vivi. Bueno, yo lo que quería preguntar, bueno, ya lo dijo Giovanni porque me salté, pero bueno. Te acusan, Roberto, de ser el jefe del Troll Center correísta, así te califican. Lo chistoso de todo esto es que la prueba de eso son diferentes diagramas que suelen publicar en estas investigaciones. Sin embargo, y vuelvo al señor Michelena, señor Michelena trabajaba en la SECON, él debe conocer pues cómo era la estructura de los troll centers. ¿O no, estimado Roberto? Exactamente, habría que preguntarle porque él justamente era el subsecretario de esos temas, no sé, pero nada, o sea, o sea, que a mí me acusen de troll, yo les digo, están en lo correcto porque yo troleo con mi cuenta propia o sea, yo no tengo ningún tapujo en decirle, en molestar a los políticos que no me agradan. Y yo creo que todos estamos en derecho de hacerlo, ¿no? Pero de ahí de ser el jefe del Troll Center, eso ya es, o sea, lo que pasa es que ya ahí viene el tema. La gente confunde eh, el tema, no la gente, el gobierno, porque no acaba de entender o sea, a lo que se están enfrentando. No acaba de entender de que la ciudadanía los rechaza y la única manera que tienen algunos de manera inclusive segura y otros por seguridad, tal vez utilizarán otra apariencia, otra cuenta, etcétera, no necesariamente que sea falsa, sino que es la cuenta de esa persona. Y lo otro es directamente un poco como yo, que les podemos dar directamente. Pero como esos, somos miles. O sea, miles de personas que rechazan este gobierno porque es un desastre, es corrupto, es
es todo lo que, o sea, todo lo que, todo significa todo lo que nosotros luchamos mientras fuimos gobierno y cualquier lucha social que hayamos tenido era justamente en contra de lo que ahora estamos viviendo. La persecución política, como decías, Vive tú, o sea, es un tema terrible, no por un tema de compañeros o no compañeros, o sea, que se luche contra la corrupción está bien, pero esos montajes, lo que le están haciendo ¿cómo es? A estos exfuncionarios de SECOM, totalmente satanizados, simplemente por ser funcionarios y porque están con un caso, entonces ya creen que los medios de comunicación que tienen carta blanca un cheque en blanco para difamarlos de tal manera públicamente, ¿no? Sí, o sea, es terrible, por eso, y yo creo, por eso, volviendo un poco a la pregunta de Daniel, importante el tema de regulación, importante de que la ciudadanía vuelva a tener, por así decirlo, no, control sobre los derechos en los que están investidos y porque es la única manera en la que vamos a construir un país del que realmente nos sintamos orgullosos. O sea, si una de las cosas que nosotros ganamos la década pasada fue la dignidad, de eso ya nos queda muy poco ahora. Muchas gracias, Roberto. Quisiera hacer una fe de ratas. Hace un momento en la presentación hablé de Santiago Basante, representante de Facebook para América Latina. El nombre correcto es Diego Basante, quien es jefe de política y gobierno para América Latina de Facebook y quien mantuvo una reunión en el despacho presidencial con Lenín Moreno el 28 de mayo del 2019. Por favor, Fran, tu pregunta para esta segunda ronda. Gracias, Viviana. Estimado Roberto, quisiera hablar acerca del linchamiento mediático, esta figura que fue eliminada de la Ley Orgánica de Comunicación el año pasado, en febrero del año pasado. ¿Cuál es tu apreciación al respecto y tomando en cuenta varios ejemplos donde efectivamente no se contrasta la información, donde no se pregunta a las personas que estarían vinculadas en X asunto, cómo tú le ves esta figura al haberse eliminado? Y tomando en cuenta que el gobierno, el régimen de Moreno, ya previamente, los 2 años previos a eliminar esta figura, ya estaba teniendo este tipo de prácticas con algunos actores políticos, tanto en la esfera mediática como en la esfera pública. Roberto. Frank, yo tengo una percepción muy particular del tema del linchamiento mediático. Conceptualmente, el linchamiento mediático debe ser tomado en cuenta porque es real. O sea, es un tema que existe, etcétera. Pero cómo lo concebía la ley de comunicación me parece que podría haber sido errónea. Por el mismo hecho de que es muy difícil comprobar un linchamiento mediático, ¿no es cierto? Porque el linchamiento, para que realmente se conforme el linchamiento mediático, lo que se necesitaba era, más allá de, o sea, no era solamente una simple evidencia de que tenías varios medios de comunicación ensañándose contra una persona o un grupo de personas, pero más allá de eso, lo que se necesitaba era tener una evidencia real de que habían, digamos, cabezas editoriales conversando entre sí para que se conforme el tema del linchamiento mediático. Entonces, lo hacía casi imposible comprobarlo y además que la sanción por el linchamiento mediático me parece que no era una cosa relevante, ¿no? Entonces, realmente los medios de comunicación, más allá de que esto les dio un paso político para satanizar la ley de comunicación, que eso fue lo que ocurrió, no tenían, realmente ellos también sabían que no tenían ningún tipo de responsabilidad sobre el linchamiento mediático. Entonces, yo creo que allí realmente los derechos a la réplica, a poder exigirles realmente de que los medios de comunicación cuando estén informando lo hagan de manera adecuada, como vos dices, contrastando, precisando, guardando todas esas formas que realmente es la base de cualquier norma deontológica que debe tener un medio de comunicación. Creo que eso de alguna manera subsana, o sea, necesitamos una regulación que no debemos ir más allá de eso como tema del linchamiento mediático, porque realmente es difícil, o sea, en ley, ya administrativamente es difícil comprobarlo, pero tenemos la manera de subsanar
y de poder exigir a los medios de comunicación de que también nuestra versión sea escuchada o que sea contrastada. Entonces, yo creo que eso, yo le daría un poco más de peso en eso. Ahora, definitivamente que hay un linchamiento mediático en contra de ciertas personas, etcétera, sí, pero más grave me parece el investigar de qué manera los medios de comunicación tienen acceso a información privilegiada, ¿no es cierto?, para poder hacer notas en contra de diferentes actores políticos. Hay casos, ¿no es cierto?, y son casos que debemos registrarlo y ver exactamente, por ejemplo, casos del el tema, acordémonos, yo me acuerdo justo días después de acabada la consulta popular, hace 2 años, sale una mega nota de Teleamazonas de que hay un proceso en contra de los hermanos de Alvarado, me acuerdo, por información de la UAFE. El caso físico, digamos, el caso, la denuncia, el proceso, etcétera, ni siquiera había llegado a la fiscalía. O sea, no había empezado. Sacan esa la semana porque esta noticia la sacan, yo me acuerdo, creo que fue un miércoles de elecciones. Fue el miércoles y faltaba el domingo para que sean las elecciones. Y esto lo hacen como una bomba, como para tratar de... Entonces, o sea, están destruyendo la vida de personas y sin defenderlos a los hermanos Alvarado, que les tengo mucho aprecio, que más allá, tú hablabas de eso, Giovanni, sobre el tema de Estraterra y además que los habían puesto allí en alguna nota justamente en Teleamazonas, son hasta mi competencia en temas de negocios, o sea, nada que ver. Pero volviendo al tema del linchamiento mediático, o sea, porque me parece, o sea, este es uno de los casos, ha habido muchos en los cuales se ha utilizado la información privilegiada o reservada del Estado con fines políticos. En este caso, se levantó todo un caso, se arma todo un caso, o sea, Fiscalía abre todo un caso que ustedes saben que cualquier caso en penal o para defensa, etcétera, les va a costar miles de dólares, etcétera, muchísimo tiempo en tratar de ver las pruebas, de evidenciar o lo que fuera. Más allá de todo esto, más allá de todos estos casos, tiene una intencionalidad política. Si es que nosotros estamos hablando de una verdadera lucha contra la corrupción, se hace la lucha de la corrupción en las cortes, no en los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que a nosotros nos deja la gran duda. ¿Realmente este gobierno ha luchado contra la corrupción o este gobierno ha tenido una estrategia de criminalización a través de los medios de comunicación como arma de tratar de influenciar en la opinión pública? Ahí estamos hablando de un tema de manipulación y una manipulación heavy, ¿no? Entonces, eso es un poco en mi punto de vista. Entonces, linchamiento, pero yo creo que yo creo que ahí confluyen un par de elementos más graves. Muchas gracias, Roberto. Daniel Granja, del Estado.net. Querido Roberto, acaba de tuitear Alexis Moncayo que en este momento la gerencia de los medios públicos acaba de cerrar oficialmente esta entidad gubernamental que fue creada en el 2008. Posteriormente, en el 2015, si mal no recuerdo, fue ya promovida como empresa pública. ¿Qué decir de este sepulturero de los medios públicos que es Andrés Michelena, que despreciaba desde su primer accionar dentro del gobierno con la reducción de espacios informativos como los enlaces ciudadanos, como el Ciudadano Radio, el Ciudadano TV? ¿Qué decirle a estos sicarios que fungen ser funcionarios públicos, pero nada más están beneficiándose sus intereses corporativos, como Veritas y otras empresas más de este mercenario? Tu criterio, por favor, mi estimado Roberto. No, absolutamente lamentable. Hay mucha gente que queda desprotegida, que ha sido ya desprotegida. O sea, realmente yo creo que había una deuda, inclusive del anterior gobierno, una deuda importante a muchos periodistas de medios de comunicación públicos, que en algunos casos cerraron, etcétera, pero siempre había la voluntad política de que esto se mantenga. Ahora, claro, digamos, este tema
tenía que ser subsanado, pero más allá de todo eso es las promesas que hacía justamente Michelena de que sí, que se van a hacer. Y todo fue en pantomima. O sea, si es que yo creo que sí, que no les merece un negocio, no les merece no significa esto algo para los grupos de poder que realmente están controlando el país, realmente que es un tema que no les interesa. Vamos a ver cuántos medios de comunicación se pronuncian al respecto, ¿no? Entonces, porque eso es otra, ¿no? Mientras no me topes, tampoco no salto, ¿no? Y este ha sido el problema también, este es un problema que se da en tantos niveles también, no solamente dentro de los medios de comunicación, pero por ejemplo, cuánta gente ha perdido el trabajo en el país, cuántos medios de comunicación han abogado por esas personas que han perdido el trabajo, ¿no? O sea, estamos hablando sobre un grupo de periodistas, de medios de comunicación que debieron ser resarcidos, que tenían una expectativa de ser compensados adecuadamente. ¿Cuál es la salida del gobierno? Cambiar las leyes laborales para ahora sí votar a diestra y siniestra a los funcionarios públicos, sin compensarles. Darles de esa ley, entregarles a las empresas para que también se deshagan de sus empleados, ¿no es cierto? Decir, es que pasó COVID, entonces como hay el COVID, entonces no hay reglas, entonces y no es así, no es así. O sea, son derechos fundamentales que no puede haber una regresión de derechos. ¿Dónde está la corte de lujo? Me preguntaré yo, ¿no? Fundamedios, ¿Dónde está la corte Roberto. de lujo? Recuerda Fundamedios, que embanderaba esta lucha contra el gobierno de Rafael Correa, donde estaban los periodistas de Diario El Comercio, Diario Expreso, cuando ellos mismos se ponían un tapón en la boca, supuestamente porque les coartaban las libertades. Ahí sí salía Fundamedios. Veamos si sale esta vez por los compañeros que han sido agredidos en sus derechos, ¿no? Sí, es lamentable. Mira, Fundamedios nació con una idea buenísima, de protección a los derechos, de promover el artículo 19 de los derechos humanos, constitutivos de los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, hay toda una serie de intenciones interesantes en sus orígenes, pero de ahí hay que preguntarse quién los financia, ¿no? Y yo creo que eso lamentablemente se reduce a eso. ¿Quién te da la plata? ¿Y quiénes son sus dueños? ¿Quién es el verdadero patrón? ¿No es cierto? Me acuerdo que Fundamedios tenía plata. ¿Quién le daba plata? Le daba, no sé, hace algunos años, ahora no sé quién realmente de dónde, pero era la USAID, la MED, el Banco del Pichincha. O sea, sabemos que todo circula alrededor de eso, ¿no? Las relaciones. O sea, a mí nunca me ha gustado llevarle el juego, digamos, de la narrativa antiimperialista, todo eso. Pero ciertamente hay un interés, pero clarísimo de interferencia de los Estados Unidos en la política eh, ecuatoriana, o de ayuda o de colaboración con la política ecuatoriana, porque obviamente a ellos les interesa ciertas cosas que pasan en la región. Por ejemplo, pronunciarse en contra de Venezuela, ¿no es cierto? Antes o sea, acordamos, al principio Lenín Moreno no decía nada, hasta que un poco le torcieron el brazo y ahí sí Venezuela es un ogro, ¿no? Y yo no estoy defendiendo a Venezuela, pero estoy solamente siendo un tema absolutamente de lo que, o sea, es factual, es lo que pasa. Entonces, hay una interferencia, o sea, más de una vez se filtraron estas reuniones en las cuales la Embajada de Estados Unidos daba exposiciones a los empresarios, es decir, que China son malos, los chinos son malos, ¿no? Y que no hagan negocio con China porque es peligroso, y que el 5G también de Huawei, o sea, hay muchos intereses que, 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 que no salen a la luz, que están allí, pero sí hay una colaboración muy estrecha a nivel de embajada, a nivel, yo no ni siquiera decir un tema imperialista, pero son temas de negocios, son temas de intereses personales, y posiblemente, o sea, yo creo que en este tema el tema de este gobierno, en estar en la cama con un país de esa manera, también les va a dar posiblemente, o sea, no nos sorprendamos que el día de mañana
como también pasó con nuestro ex alcalde de Quito, migren a esos países, ¿no? Entonces, yo no me sorprendería que el día de mañana muchos funcionarios vayan a buscar refugio en los Estados Unidos y no les pase nada. Gracias, Roberto. Con esto de Fundamedio recordé que su exdirector, César Ricaurte, fue sancionado por la justicia el año pasado por delitos de odio, por agredir física y verbalmente a un exfuncionario del gobierno de Rafael Correa de la tercera edad y con una discapacidad en un espacio público. Ese es el tipo de gente que regula la comunicación y que emite criterios en la sociedad. Desde nuestra querida Manabí, resalto Manabí porque es la provincia que más me gusta, mi segundo hogar en Ecuador. Nuestra querida Meli con su siguiente pregunta. Y para acotar también, Viviana, democráticamente la más correísta. De hecho, nuestro actual prefecto es correísta. Ganó en las últimas elecciones por la lista 5. Así que la gratitud está en nuestra sangre. Como siempre digo en mis redes sociales, la revolución es innata. Roberto, ante este panorama vemos cómo han cerrado medios públicos, radios, etcétera. ¿Qué es lo que se avecina para los comunicadores o periodistas, para los estudiantes de periodismo que ven en el Ecuador coartada la libertad de expresión? Vemos cómo eliminaron la Supercom, cómo hay una ley de comunicación que realmente no existe, que no se cumple, ni siquiera en la Constitución. Por todos lados, sí quiero, desde tu punto de vista, digas qué opinas del panorama aterrador de la comunicación para quienes la ejercen y para quienes la van a ejercer en el futuro. Hay que tener mucha vocación para ser comunicador. Hay que tener muchísima vocación. Mira, yo no soy comunicador, pero digamos que mucho, en buena parte de mi, digamos, de mi profesión o digamos de lo que estoy haciendo tiene que ver con comunicación, tiene que ver con investigación, tiene que ver con temas relacionados, pero se necesita mucho valor, se necesita tener muchos principios, muchos valores para poder ser comunicador. Y debe existir, no sé quién me preguntaba sobre el tema de Canadá, de los medios de Canadá, pero sí, pero debe existir dentro de la misma regulación, debe existir el apoyo necesario también para que esos periodistas, para que esa gente que se va a dedicar a la comunicación pueda desenvolverse de manera libre, ¿no? Y nosotros no podemos, o sea, pero te garantizo, o sea, los aires libres que hablaba Lenín Moreno y todo eso, en el inicio, el mismo Michelena, esa libertad a la que referían no era la libertad del periodista, ¿no? Era la libertad del dueño del medio de comunicación. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, yo creo que, y eso yo creo que o sea, otra vez vamos a recibir un país, o sea, yo te digo y te garantizo que el correísmo de cualquier forma va a volver en el 2021, ¿no es cierto? O sea, yo te digo por los números que veo, o sea, no voy a mentir al respecto, es un tema de que, o sea, para los que no les gusta el correísmo, mejor que se preparen, para los que nos gusta, qué chévere, porque es la oportunidad para volver a construir el país. Roberto, y de allí toda la lucha del actual gobierno por inhabilitar a Correa e inhabilitar el Partido Compromiso Social y actualmente a Jimmy Jairala también hacerle la persecución. Es que ya tienen los números. Ellos también están haciendo encuestas, no son bobos. Ellos saben que el día de mañana que permiten, que hay una ventana abierta para que entra todo, pues. Entra todo y ellos, o sea, yo lo único que digo es, esperemos tener la sabiduría el momento en que el correísmo llegue al poder para no hacer lo mismo que ellos nos hicieron a nosotros, pero sí necesitamos justicia, ¿no? Entonces, porque hay mucho resentimiento, hay mucho odio, hay mucha polarización que tiene que haber un punto de reflexión, de quiebre dentro de nuestra sociedad. Es súper importante eso. Muy conectado a lo que vos dices sobre el tema de los comunicadores también. O sea, hay muchas experiencias interesantes alrededor del tema. Una de ellas, por ejemplo, procesos de reconciliación que se han dado aquí en Canadá. Hay un proceso de reconciliación con los pueblos indígenas, hubo un proceso de reconciliación importantísimo en Sudáfrica, cuando Mandela
llegó a ser presidente. O sea, lo que hubiera sido, o sea, si de Mandela, imagínate con haber vivido represión, estar en prisión 30 años de su vida, ¿no? De un pueblo que sufrió represión durante 40 años, una represión brutal, apartheid y todo eso, tuvieron la entereza necesaria para poder perdonar y convivir con su opresor, ¿no es cierto? Eso yo creo que no es que yo no creo que hemos vivido algo así en el Ecuador, pero sí hay un tema de reconciliación general, hay mucho odio que ha sido provocado por los medios de comunicación y tiene que haber un giro de timón en todos los procesos comunicacionales para que pueda pasar, porque al fin y al cabo tenemos un gobierno corrupto, lo que quieran, etcétera, pero también es porque la comunicación ha sido servil. Entonces, de ahí se originan los problemas. Muchas gracias, Roberto. Giovanni López de elestado.net y la Red Radio. Gracias, Vivi. Pues antes de seguir y terminar, bueno, mejor dicho, de finalizar ya con la última pregunta, quería decirles justamente algo que estaba viendo y decía, la prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y la civilización. Francisco Zarco. Esto está puesto en la página de la Declaración de Chapultepec, hecha por el gobierno de todos, supuestamente, ¿no? Lenin Moreno, Otto Sonnenholzner, con su mano, se ve una fotografía, pueden entrar a la página, con el documento donde está la Declaración de Chapultepec. Hoy eliminan a los medios públicos del Ecuador, despiden a cientos de comunicadores, persiguen comunicadores, persiguen a sus opositores políticos, pero bienvenidos, se respiran aires de libertad. Eso decían hace 3 años. Realmente se nos está terminando el aire. Lo que están haciendo es matando muchos ecuatorianos, muchísimos, persiguiendo a otros y destruyendo familias. Es muy lamentable, la verdad. Querido Roberto, para finalizar, vale la pena una vez más aclarar para poder cerrar pues ya este término y aclarar una vez más que tu empresa no hace ningún tema malicioso, quede claro. Espero que los grandes medios que no se han contactado con nosotros recojan esta información y sepan que nosotros no desestabilizamos ningún tipo de gobierno, ni venimos desestabilizando el gobierno de Moreno, porque realmente me parece imposible que 2 personas, tú en Canadá dedicado a tus negocios personales, yo como comunicador de 2 medios digitales y también como comunicador popular, desestabilicemos gobiernos. Realmente me parece increíble. Como yo le decía a alguien y le he comentado a mucha gente, chuta, a mí me pueden revisar todo, yo lo que más debo es plata, así que te pueden revisar por todo lado. Entonces, querido Roberto, una vez más que pedir tu aclaración, una vez más de que realmente no tenemos primero de nada de qué escondernos, ¿no? Porque el que realmente teme se esconde. Y segundo, siempre dando la cara. Me parece increíble que hayan cerrado nuestras cuentas de Facebook personales y te comentaba Roberto a ti también en interno, en donde me parecía tan gracioso que me cierren mis cuentas digitales personales, pero mi fanpage sigue activa. Entonces, lo gracioso es que no se puede volver a manejar porque realmente la administración estaba en mis cuentas y es como que te dan un departamento nuevo, pero te quitan las llaves y te digan, claro, ahí está el departamento, todo tuyo. Entonces es triste, ¿no? Y lo más importante, hay un activo intangible que es el más importante, que se llama reputación. Y esa reputación ha sido atacada tanto a Roberto como a mi persona, que pareciera que no afecta, pero sí afecta bastante. Roberto, ¿tú piensas tomar alguna acción legal? A mí ya me lo habían preguntado, lo he dicho que lo he estado revisando, viendo a ver qué posibilidad hay de hacerlo. Te pregunto a ti si tú y tu empresa piensan tomar alguna acción judicial en contra de estos supuestos investigadores que están atentando, porque sé que tu empresa manejaba clientes y al eliminarte, pues te han afectado tanto a ti como a tus clientes. Entonces no es una afectación solo personal, sino una afectación también a terceros, que son tus clientes, querido Roberto.
Gracias, gracias Giovanni. Hay dos cosas que quisiera puntualizar. La primera, como tú dices, este tema de que hay que escuchar mismo al investigador, ¿no? Lo que dice, y un rato, lo voy a subir en Twitter porque he sacado un extracto donde él dice, donde les corrige, o sea, él lo que dice, en palabras más, palabras menos, lo que está diciendo dice, mira, el hecho de informar o investigar el tema de la desinformación es que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque esto presta para que otras personas que hablen sobre el tema que no conocen empiecen a desinformar. Y eso le dijo en la cara a Ricaurte y a Cascabelito, porque básicamente es lo que estaban haciendo. Entonces dice, no, a ver, pongamos las cosas en claro. Estraterra no hacía, dice, es más, y él dice, todas las notas relacionadas a la empresa eran verdaderas. Lo que pasa es que tenían lo que sí dice, tenían un sesgo progresista, ¿ya? Pero también, no estamos hablando aquí de contenidos, no les bajamos por contenidos, sino que les bajamos por un comportamiento. El comportamiento es que si es que tiene un administrador en Canadá y de ahí tiene uno de administradores que están manejando las páginas desde Ecuador y cómo hacen noticias en otro lado, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en Chile, entonces ahí la cosa es como que les pareció medio peluda y de repente tomaron la decisión mágica de eliminar todas las páginas porque esta gente está haciendo manipulación en los cerebros de las gentes. Pobrecitos, se vayan a convencer del progresismo latinoamericano, estamos jodidos. Entonces, eso por una parte. Segundo, yo quiero que, yo lo que quería expresar es que el tema de Facebook y que la intencionalidad, porque esto lo hacen también porque hay un tema, o sea, están realmente problemados Facebook en términos ya generales, porque hay un boicot serio a nivel internacional en contra de sus prácticas. Y tratan de justificarlo con este tipo de acciones. De paso, aprovecharon porque ya se venía, esto es un proceso que no es de hace una semana, es un proceso que ya viene desde hace un año, con este señor Basantes, viene como, o sea, esto, bueno, pero para no andar un poco, o sea, sin ahondar mucho en el tema, aquí, ¿cuál es el mensaje que me da a mí? Y el mensaje que es del Facebook, o sea, lo que me dicen es, Estraterra era propietaria de estas páginas, ¿no? De las páginas de estos medios de comunicación, propietaria de sus páginas. Es más, Estraterra Canadá, y ahí es lo que ahí me queda la duda, porque dice, bueno, este señor, o sea, a mí me dice como que yo no estoy en Canadá, etcétera, o sea, como que esta empresa funge o finge ser canadiense, pero realmente su constitución está en Ecuador. Entiendo la confusión del investigador, ¿no? Ahorita ya lo estoy aclarando y creo que él lo entiende también ya, después de mi aclaración, que nunca me preguntaron, dicho sea de paso. Pero, digamos, hay un tema que se llama el administrador comercial para Facebook y para Instagram. El administrador comercial era verificado por Facebook. O sea, Facebook me puso el vistito ese de decir, está verificado porque nosotros pudimos verificar que la empresa existe en tal dirección, tal teléfono y el representante es de este. O sea, verificado por Facebook. Es más, yo me doy de alta para hacer publicidad política, porque muchas veces cuando hacemos investigación, es decir, encuestas o lo que sea, Facebook lo toma como publicidad política y a mí me importa un bledo, pero yo digo, bueno, entonces tómenlo como publicidad política y póngalo en transparencia. No me interesa eso, ¿ya? Pero más allá de eso, me doy de alta para hacer esa publicación y me llega una carta de Facebook a mi casa y me dice, aquí está tu clave para que te des de alta y ponga esa clave para saber que tú eres la persona que estás diciendo. Después de todo esto, Facebook dice que no somos auténticos. O sea, me queda mucho la duda. O sea, yo creo, si es que realmente hubo un proceso de investigación, se quedó corto con toda la información que obtuvieron. Hay ciertas, de lo que dice el investigador es que hay premisas. Entonces, Facebook también le entrega parte de esa información, no le entrega todo. Me da la impresión de que realmente no tuvieron toda la información para hacer una investigación un poco más independiente. Y sobre todo el problema es una investigación que no tiene contraste tampoco, ¿no? Entonces, lo que vos dices, Giovanni, aquí hay un tema importante que hay que considerar. Si es que tú me dices, si es que estamos hablando de blanco y negro, aquí hay un caso judicial, demanda, no estamos hablando de nada penal ni nada de eso, tú sabes, acá los
acá las corporaciones tienen más derechos que los mismos ciudadanos. Entonces, en un tema de empresa, realmente yo puedo decir, bueno, usted me ha afectado la reputación y de ahí empiezan las demandas. Vamos a evaluar, me encantaría y le daría la lucha. Y también, por otro lado, hay que ver lo que se ha ventilado en medios de comunicación y de qué manera se ha ventilado en medios de comunicación. Pero para lo de Ecuador, yo diría, aguantémonos hasta que regrese el Estado de Derecho para poder empezar acciones legales, porque ahorita no hay justicia. Es lo mismo como decir, bueno, voy a quemar un pedazo de papel. Tiene el mismo peso legal que el pretender iniciar algo en un sistema carente de Estado de Derecho. Muchas gracias, Roberto. Un verdadero placer para nosotros, los comunicadores digitales de los medios digitales, justamente tenerte en este panel de viernes ya tradicional que se está consolidando, y muchas gracias a nuestros espectadores por acompañarnos. Yo únicamente para cerrar quisiera recordarles que Roberto Wolfmuth nos ha hecho una invitación y nos ha socializado la manera de pertenecer o de participar en estas veedurías ciudadanas que nos ayudarían a controlar al régimen, más que nada en el reparto de frecuencias, que significa reparto de una propiedad de todos los ecuatorianos, porque las frecuencias no son propiedad privada, las frecuencias son de propiedad de todos y cada uno de los ecuatorianos, y su entrega, su distribución afecta o hace bien a los ecuatorianos por el nivel de información que van a recibir. En ese sentido, reiterarles que en la página del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podrán encontrar la información para pertenecer a las veedurías, y justamente persiguen a las personas que están solas en las luchas. Cuando vean que no hay trolls, sino personas de verdad, pues posiblemente se den cuenta de lo que Roberto decía, que se quieren negar a entender, que es que no tienen el apoyo popular y que están cada vez más solos. Muchas gracias de mi parte a todos los espectadores, muchas gracias a ustedes, compañeros, por esta jornada de viernes, y quisiera darles la palabra para ir cerrando y despedirnos con nuestros espectadores el día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias, Roberto. Cecita. Gracias, Vivi. Gracias, Roberto, por haber aceptado la invitación para estar con nosotros en este panel de medios. Yo solamente quiero referirme ya al finalizar a la noticia que se ha dado aquí y que han comunicado ya también algunas personas, algunos colegas en las redes sociales. Ha ganado la prensa mercenaria, ha ganado los pauteros por el momento, pero aquí estamos nosotros los medios digitales y creo que todos los compañeros comunicadores que queremos hacer una verdadera comunicación, los que sacaremos adelante, y el sueño de tener medios públicos hoy más que nunca debe ser nuestra arma de batalla. Estimado Fran, gracias y adelante. Micrófono, Fran. Gracias a todas y todos los colegas que hacen parte de este panel digital. Gracias a nuestro invitado Roberto, un placer haber estado contigo en el panel y haberte preguntado algunas cuestiones que está pasando tanto en el ámbito personal como en el ámbito empresarial, algo que deberían de estar haciendo absolutamente todos los medios tradicionales, pero que lastimosamente no están ejerciendo ese rol de contrastar la información y de, por supuesto, contextualizar lo que pasa en algunos asuntos. Básicamente solo están lanzando premisas y lanzando afirmaciones que carecen de veracidad. Con ustedes, como siempre, es un gusto, compañeras y compañeros que nos ven a través de sus teléfonos celulares, detrás de sus tablets, iPads y demás recursos tecnológicos, compartir estos espacios para llevarles esa otra parte de la realidad que no se cuenta habitualmente. Como siempre, un placer. Con ustedes se despide Frank Pozo y será hasta una próxima oportunidad. Daniel Granja. Agradecerte, Roberto, por este panel. Siempre es importante tener criterios enfocados en la legalidad, el derecho y sobre todo el conocimiento. Muy triste en torno a la relación del cierre de los medios públicos, pero así es el camino de la comunicación. Y este camino derrotero no va a ser así. Ya desde 1970 ha venido
disputándose la implementación de una ley de comunicación. Pasó cerca de 40 años para que la hayamos tenido. Así que esto no va a ser la victoria de los sepultureros de la patria. Queda mucho todavía por pelear y vamos a generar espacios que sobre todo diversifiquen las voces públicas, que son las más importantes. No creer en estas corporaciones pautadas como La Posta, como Diario El Comercio, las cuales en vez de generar una información verificada y contrastada, son elementos que llenan de toxicidad a la ciudadanía. Eso es todo, compas, así que nada, a seguir disputando los sentidos, que queda todavía mucho por recorrer. Un fuerte abrazo para todos. Y eso sí tienen contrato con el Estado, ¿no? Por supuesto. Gracias. Melissa Zambrano. Muchísimas gracias, Roberto. Realmente un placer y un gusto tenerte junto a nosotros. Alguien a quien no solamente seguimos, sino también aprendemos muchísimo. Y mientras hayamos periodistas decentes, mientras hayan espacios donde se pueda decir la verdad y no precisamente como los medios pautados, como decía mi compañero, como La Posta, mientras haya la comunicación real, existirán medios alternativos que busquemos la verdad de los hechos y contrastarlos sobre todo. Así que muchísimas gracias y nos vemos nuevamente el domingo en los espacios especiales que tenemos allí. Giovanni López. Muchas gracias, Vivi. Gracias a ustedes, compañeros, por compartir un panel más. Gracias, Roberto, por aceptar esta invitación en tu tiempo tan ocupado de desestabilizar gobiernos. Realmente suena chistoso, pero tengo que siempre mencionarlo porque ya raya con lo impensable. Compañeros, pues un día